Bueno, como hemos podido ver en sesiones pasadas, estamos en lo que es métodos cuantitativos para la optimización y estamos en la parte de optimización de redes. Servidor, el doctor José Leonel Arias Ferrer, de la Politécnica de la Energía. Vamos a ver, digamos, en esta sesión, en esta grabación, lo que es resolver el problema de la ruta más corta, pero ya no de la manera usual, sino usando Solver. Y vamos a ver distintos modelos o distintas versiones del modelo original para ver la riqueza precisamente que tiene usar Solver, ¿sale? Eh, este problema de la ruta más corta, ¿sí? Se puede resolver de una manera usual, ¿sí? Eh, Usando, por ejemplo, este problema práctico, ¿sí? Que está en el libro de Hiller y Lieberman, ¿sí? Entre las páginas 336 y 337, ¿sí? Y ya en una sesión pasada se ha resuelto usando el método Ávaro, ¿verdad? Y donde se ha explicado cómo se puede ir resolviendo, ¿no? Conforme se van cubriendo los nodos, ¿no? Esa parte está, o va a estar en otro video, ¿sale? Pero lo pongo para que se dé la, digamos, como una mera justificación del por qué usar software, ¿no? En este caso, Solver de Excel, para resolver este tipo de problemas, ¿no? Existen otros programas que no son de uso libre y que podrían resolver también este tipo de problemas, pero vaya que dado que todos o casi todos podemos tener al menos una versión de prueba de Excel y de ahí el Solver, por eso es que se hace con este software. Digamos, esta tablita lleva su tiempo explicarla, ¿no? Para entenderla bien y finalmente llegar a que hay dos rutas más cortas, ¿sí? Estas que se muestran aquí, ¿sí? La que se va de O a A, del nodo A al nodo B, del nodo B al nodo E, del nodo E al nodo D y del nodo D al nodo T. Eso por una parte, y por otra parte está la otra ruta, que como vamos a ver, es la ruta que Solver da como la ruta más corta, ¿sí? En este caso es la ruta en rojo, que la que va del nodo origen al nodo A, del nodo A al nodo B, del nodo B al nodo D y del nodo D al nodo T, ¿sale? Con una distancia mínima de 13 millas, ¿sí? Esta distancia puede cambiar. Perdón, la magnitud de la distancia puede cambiar, puede ser en millas, puede ser en kilómetros, en centímetros, etcétera, ¿sale? Digamos el hecho de que se esté usando este ejemplo de Sirvada Park, ¿sí? El cual decía que se partía de un cierto origen, eh, de un parque y se quería llegar ahí hasta una cierta terminal, puede cambiar, ¿sí? Digamos, el hecho de tener este problema, prototipo, no quiere decir que sea el único, ¿no? Se puede cambiar a problemas de transporte, problemas de telecomunicaciones, etcétera, ¿sale? Bueno, entonces, este mismo problema se va a resolver, pero con Solver. Entonces, yo ya lo tengo abierto acá. Este es digamos, incluso me he permitido aquí escribir de nuevo lo que es el origen del problema, ¿sí? Con su debida eh, cita, ¿no? Del libro de Hiller y Lieberman, ¿sí? No obstante, vamos a sacar más jugo de esto, si no nos vamos a quedar ahí. Dice, bueno, ya podemos ver aquí, ¿no? La lectura del problema, ¿sí? Eh, que la administración de Sirvada Park necesita encontrar la ruta más corta desde la entrada del parque, lo que es el nodo O, hasta el mirador, que es el nodo T, a través del sistema de caminos que se presenta en la siguiente figura, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí les pongo recordar que
Este es el diagramita que teníamos de manera original, donde a propósito nos ha trazado la ruta, porque se supone que en principio no sabemos, ¿no? Supongamos que no lo hubiéramos resuelto de manera usual, ¿sí? Entonces esta digamos, es nada más la información que tenemos, ¿sale? Ok, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo aquí unas tablas prehechas. Son tablas, una primera tabla que vamos a vaciar los datos como tal de esta gráfica, ¿sí? Y una segunda tabla que le he llamado tabla auxiliar. En la literatura, tanto de los libros como de otros videos, van a encontrar con otros nombres, pero prácticamente es el mismo contenido. Entonces, en esta primera, empiezo con esta primera tabla de datos que nos da desde dónde estamos partiendo, ¿sí? Como tal, de nuestros nodos de origen, ¿sí? Los nodos iniciales, y hacia dónde vamos, ¿sí? Eso es lo que dice estas primeras dos columnas. Esta tercera columna, por lo pronto no la voy a mencionar, porque quiero ahorita ver nada más la información que tenemos, ¿no? Que es desde dónde van los nodos, hacia dónde van, ¿sí? Hacia dónde va digamos, la dirección de las aristas y la distancia. Es lo que tenemos, ¿sale? Entonces podemos ir de principio a fin, así de izquierda a derecha, como está la gráfica. Entonces del nodo de origen, el O, va al nodo A, ¿sí? Al nodo B, ¿sí? Como se puede ver en la figura, y al nodo C, ¿sale? ¿Con qué distancias van? Anoto aquí las primeras distancias, ¿sí? Del nodo O al nodo A van con una distancia de 2, del nodo O al nodo B va con una distancia de 5, ¿sí? Y del nodo O al nodo C va con una distancia de 4. ¿Bien? Y así sucesivamente, ¿no? Nos podríamos ir fijando desde el nodo A al nodo B, ¿sí? Va con una distancia de 2 y las podríamos seguir escribiendo. Y yo ya las tengo aquí para no perder tanto tiempo en esto, ¿sí? Y ya las tengo aquí pregrabadas, ¿sí? Donde estas coinciden, estas distancias aquí coinciden con lo que ya habíamos puesto acá del lado derecho, ¿sale? Entonces, me voy a permitir borrar estas distancias, que no nos estorben, ¿sí? Y ya las tengo pregrabadas aquí. Podemos ver, por ejemplo, que en el nodo E, del nodo E al nodo T, el cual estoy grabando aquí en esta fila, ¿sí? Perdón, en esta fila de acá abajo, ¿sí? Del nodo E al nodo T, se recorre una distancia de 7, y la cual está aquí, en esta parte, ¿sale? Ok. Eso es por un lado. Aquí esta columna, que le llamo ruta óptima, o que se le llama ruta óptima, es donde nos va a dar precisamente la solución, ¿sí? La aplicación de sol. En esta ruta óptima vamos a tener unos o ceros, ¿sí? Donde un 1 va a implicar que la ruta óptima va a pasar por ese camino, es decir, va a pasar desde el origen a B. Y luego de B, sí, podemos tener varias opciones, que se vaya a C, que se vaya a D, o que se vaya a E. Cuando la ruta sea óptima y tenga que pasar por BD, ahí vamos a encontrar que Solver va a poner un 1, ¿sí? Y que a partir de D, ¿sí? Se pueda ir a AE o se pueda ir a T, ¿sí? Y vamos a encontrar, ¿sí? Podemos encontrar que con Solver, ¿sí? Le puede poner un 1 aquí, ¿sí? Y ya hemos llegado del nodo inicial O al nodo final T, ¿sale? Y en los demás va a poner ceros, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí esta columna llenas de ceros y unos, que es una variable binaria, ¿sí? En general, vamos a tener esto que dice aquí, ¿sí? Esto es por teoría, que por ahí también se puede encontrar el libro de Lieberman, ¿sí? De Hiller y Lieberman, donde prácticamente va a decir, este es un cero, ¿sí?
vamos a asignarle un 0 si el arco de I a J no está incluido, ¿sí? Si ese arco I a J, donde I puede ser cualquiera de los nodos, ¿sí? A un nodo J no está incluido. Y va a tener un 1 si el arco I al J sí está incluido, ¿sí? Entonces, suena lógico, ¿sí? Ahora, esta parte yo ahorita la llené, nada más, ¿sí? Así nada más, para poner un ejemplo. Sin embargo, esto lo va a hacer Solver solito, ¿sí? En un principio aquí no debemos de tener nada, de hecho, ¿sale? Y antes de borrar esto, ¿sí? Aquí tenemos distancia total. Esta distancia total va a estar dada, ¿sí? Por aquellas distancias, aquella ruta óptima que hayamos recorrido, ¿sí? Entonces nos vamos a fijar en las distancias que tengan aquí los unos. Entonces va a sumar, ¿sí? Este 5 más este 4 más este 5 para fines de ejemplo, que en este caso son 14, ¿sí? Esta distancia total se puede poner aquí como con la instrucción de Excel que ya tiene predefinida, que se llama suma producto, que no es otra cosa más que el producto punto de dos vectores, donde un vector es, digamos, este de aquí, ¿sí? Este primer vector, y el otro vector va a ser este vector de aquí, ¿sí? No importa que aquí tenga números positivos, si acá tiene ceros, los va a multiplicar por ceros y no van a sumar, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, si hay ceros aquí en estas partes, aunque aquí tenga un 7, aquí va a tener un 0, va a ser 7 por 0 y va a sumar 0. Entonces, no va a afectar la distancia, ¿sale? Entonces, así se declara esta función, suma producto, se indica desde de G7 a G20, en este caso, que es esta primera. Hasta H20, ¿sí? Para que no engañe la vista, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto me va a dar mi distancia total, ¿sí? Que es, para fines óptimos tiene que ser la mínima, ¿sí? O tenemos que tratar de que sea la mínima, ¿sale? Entonces, hasta aquí, bueno, esto es, digamos, con información de lo que tenemos del programa original. Ahora, explicando la tabla auxiliar, meramente, como su nombre lo dice, es una auxiliar para resolver el problema con Solver, ¿sí? En esta tabla, ¿qué se coloca? Se colocan los nodos, ¿sí? Los diferentes nodos, y es importante que el primer nodo que se coloque sea el de origen y el último sea el terminal, ¿sí? Y estos de aquí en medio no importa, ¿sí? ¿Sí? No importa. Eh, pero de preferencia deben de ir en orden, ¿no? Para llevar un principio de buen orden, A, B, C, D, E, ¿sí? De preferencia ponerlos así. Eh, entonces, esta parte, pues, es meramente lo da el problema. Si tuviéramos un nodo F por acá, lo pondríamos aquí, tendríamos que agregar una fila a esto y ponerle ahí una F, ¿no? Ahora, si se dan cuenta aquí, en la segunda columna tengo la palabra flujo, ¿sí? Y tengo aquí una condición de optimización y tengo en la última columna el suministro vaciado, que le llaman, digamos, que así se le llama en la literatura, ¿sí? Este suministro vaciado, empiezo por esta última, ¿sí? Nos va a decir básicamente eh, que queremos empezar o que estamos empezando siempre con el nodo de origen, ¿sí? Es como si metiéramos algo. Ese algo está representado por ese 1, ¿sí? Ese algo es lo que en la red va caminando, ¿sí? Desde un origen hasta llegar hasta un nodo terminal. Entonces, digamos, es meramente un artilugio, ¿sí? Donde este 1
representa el flujo que se va suministrando desde el origen y que debe de llegar hasta el final, ¿sí? Y como tal, cuando ya llega al final, se entiende que ya ha salido del flujo, desde el flujo inicial, entonces por eso se le pone como un -1, ¿sale? Y esto siempre se debe de poner así, en todos los problemas que se quieran resolver con Solver, en todos los problemas de la ruta más corta debe de poner esta forma. En todos los nodos intermedios vamos a poner ceros, ¿sí? Porque ahí son nodos de paso. Entonces, a lo mejor en un rato va a tener uno, pero luego va a salir, ¿sí? Y a lo mejor en un momento va a estar en el B, pero luego del B se va a ir al D, y luego del D se va a ir al D. Entonces, no hay problema, es nada más de paso esos nodos. Entonces, por eso se ponen ahí que el flujo, tarde o temprano, va a ser cero, ahí, ¿sale? Ahora, esta condición de óptimo, precisamente, eso es nada más meramente visual, ¿sí? Esto en sí no importa, es nada más, digamos que este signo igual no quiere, no en ningún lado se usa ni siquiera del solver, nada más es para tenerlo meramente visual, ¿sí? Que se tiene que cumplir que los flujos que se tengan aquí de este lado, ¿sí? Y que esto sí tiene una cierta fórmula, ahorita la vamos a ver, tienen que ser iguales. Los lados izquierdos del flujo tienen que ser iguales a los lados derechos del vaciado, ¿sí? Entonces, en un principio se debe tener que el flujo de acá debe ser igual a 1. El flujo de A hasta E debe ser igual a 0 y el flujo de T debe ser igual a -1, ¿sale? Y aquí están, digamos, ahorita coinciden, pero si yo borro esto, ¿sí? Si yo pongo así, entonces me aparece 0, ¿sale? Ahora, aquí en esta columna de flujo, ¿sí? Es donde Excel y junto con Solver van buscando, ¿sí? A dónde va la bolita, ¿sí? Es decir, dónde va el flujo, dónde va ese 1. Y para fines de ejemplo, déjenme poner aquí un 1, ¿sí? Aquí, en el BD, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si Excel, mediante Solver, encuentra aquí un 1, quiere decir que aquí en este nodo, en este nodo, tiene un flujo de B, perdón, de 1, en ese nodo B, ¿sí? Y va hacia un nodo D, ¿sí? Como aquí lo está marcando, ¿sí? Entonces, de alguna manera aquí nada más va indicando, ¿sí? Cómo se va moviendo ese flujo, ¿sí? Y ya después, conforme yo voy, supongamos que de D me lleva a T, ¿sí? Yo aquí pongo un 1, ¿sí? Fíjense que en lugar de D, ya me lo llevo a T, ¿sí? Entonces, ese -1, se lleva aquí a T, ¿sale? Entonces, digamos de alguna manera, déjenme borrar esto, ¿sí? Y vamos a abrir esta fórmula, ¿sí? ¿Qué dice aquí esta fórmula? En este cacho de la fórmula, se debe de usar estas funciones predefinidas de Excel, ¿sí? Donde aquí vamos a sumar, ¿sí? ¿Sí? Como ya podrán recordar, ¿sí? La función sumar sí es suma un rango, ¿sí? Si bajo cierto criterio, ¿sí? Y suma cierto rango de celdas, ¿sale? Entonces aquí dice, vamos a sumar, sí, en este rango de aquí, de E7 a E20, que es donde está, a ver, déjenme recorrer para acá, de E7 a E20, que es en esta columna, ¿sí? Si aquí encontramos una B, ¿sí? Si encontramos lo que está señalado en J9, ¿sí? Que es precisamente la celda que aquí está señalando que es B. Entonces, si aquí encuentras, si toda esta columna, ¿sí? Que dice desde, encuentras una B, detente. Detente y ahí en esas Bs, ¿sí? Como es en este caso, las que están aquí, vas a sumar lo que tenga en su correspondiente columna de ruta óptima, es decir, los numeritos aquí, es decir, va a sumar unos y ceros, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por eso tenemos aquí de G7 a G20, ¿sí?
Y va a sumar no solamente los que están aquí, sino todos los que hayan estado anteriormente, ¿sí? A lo mejor hay menos unos, hay ceros, ¿sí? Y los va a sumar, ¿sí? En este caso, aquí el resultado que tenemos, ¿sí? ¿Cuántas, digamos, hacemos este primer ejercicio, ¿sí? Nos colocamos en esta columna, que es donde está buscando. Nos paramos donde haya una B, que es la J9, ¿sí? Y ahí, ¿sí? Ahí digamos, en estos rangos, ¿sí? Vamos a sumar, ¿sí? Lo que tengamos, sí, y si vamos a sumar lo que tengamos en esta de la ruta óptima. En este caso tenemos puros ceros y unos. En este caso nada más tengo un 1. Entonces por eso suma 1. Sí, suma puro 0 y suma nada más este 1. Por eso es que aquí tengo 1. ¿Sale? Y si se dan cuenta, no esto nada. ¿Por qué? Porque dice, me vas a restar, ¿sí? De alguna manera, lo que si yo encuentro, digamos, a donde me mandaste, ¿sí? A donde me mandaste la B, ¿sí? En este caso, en el Asia, ¿sí? En esta columna, vas a tratar de encontrar ahí a lo que está en J9, en este caso es la B, ¿sí? Nos fijamos en esta columna Asia, ¿sí? Y vemos que ahí B, aquí tiene un 0, ¿sí? Nos vamos acá y aquí B tiene un 0. Y acá, en esta de aquí, B tiene un 0. Y así, entonces lo que está sumando aquí en sí son puros ceros, ¿sí? Entonces, va a hacer una resta en sí, lo que está aquí sumando en sí, así en resumen, es 1 menos 0, ¿sí? Por eso es que al final aquí el resultado le da 1, ¿sí? Y si se dan cuenta aquí en la columna D, ¿sí? En la columna D, ¿qué dice? A ver, vamos a sumar, porque es la misma fórmula, de hecho, ¿sí? Nada más lo que va cambiando es el nodo que aquí va buscando en las respectivas columnas, ¿sí? Búscate en esta columna desde, ¿sí? Lo que está indicado en J11, es decir, en el nodo D, ¿sí? Entonces, busca aquí en estas de D y resulta que aquí no hay nada, ¿sí? En estas de aquí, de aquí no hay nada, ¿sí? Y suma aquí lo que tienes, digamos, en D, que en este caso hay puros ceros, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí van a ser puros ceros y no va a dar nada, ¿sí? O sea, 0 más 0 da 0, ¿sí? Sin embargo, cuando dice, a ver, ahora búscate en el Asia, ¿sí? Es decir, en estas columnas marcadas de verdes, donde está D, ¿sí? Y en este caso nos vamos aquí, por ejemplo, en esta no tiene nada, 0, y aquí sí tiene 1, ¿sí? Entonces 0 más 1 es 1, y aquí se sigue sumando, y aquí no tiene nada, entonces hay un 0, ¿sí? Entonces 0 más 1 más 0 es 1, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tienen en resumen es un 0 menos 1, ¿sí? Lo cual por eso da aquí menos 1, ¿sí? Es una forma un poquito rara de cómo, digamos, Excel va haciendo el recorrido, ¿sí? Va haciendo el recorrido de los nodos donde va pasando, ¿sí? Pero es básicamente con esta formulita, ¿sí? De sumar sí, que sirve para estos fines, ¿sí? Ustedes ya saben que cuando ustedes quieren fijar una columna, ¿sí? O digamos, algo fijo, hay que poner signos de pesos ahí. En algunas computadoras es con F4, en otras es con FN, F4, y en otras creo que es con Alt F4, ¿sí? O Shift F4, algo así, ¿saben? Y si no, pues bueno, hay que ponerlo de manera manual, ¿no? El que no puede hacer eso, ¿sí? Pero bueno, prácticamente se debe de poder, ¿sale? Con que pongamos estos signos de pesos aquí en las columnas, quiere decir que estamos fijando estas y lo único que va variando es esta J7, ¿sale? Ahí está, ¿no? Lo dejo ahí a propósito para
para que se fije ahí de la fórmula. Sí, y esta misma fórmula es la que se va a arrastrar, es la que se puede arrastrar hacia abajo, ¿sí? Y sin problema Excel lo hace, ¿no? Ok, entonces para ilustrar un poco esto, sí, esto lo puse aquí. ¿Por qué no lo puse acá desde un principio? Porque aquí es menos, un poquito burdo decir estos argumentos que le acabo de decir, ¿sí? Porque prácticamente nada más pone, en este caso, ¿sí? Siempre en esta parte siempre va a quedar común, ¿sí? De donde salga, digamos, el flujo, ¿sí? Ok, entonces supongamos que nos vamos de O a B, ¿sí? Tienen, entonces aquí la ruta óptima el solver va a poner un 1, lo que significa es que aquí va a ir de O a B, y en este caso el flujo, ¿sí? En esta tabla auxiliar lo está marcando como que, oye, viniste de O y estás en B, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esto. Luego, supongamos que de B se va a D, ¿sí? Dice, salió, por eso les digo que esto nunca va a cambiar, el O, ¿sí? Salió desde O, pero ahora se encuentra en D. Es como un rastreo de tu mercancía, ¿sí? Es como las empresas, no quiero decir nombres, pero de esas empresas que te mandan, que te venden tu mercancía y te permiten rastrearla. ¿Dónde viene? ¿Sí? Ok. Y luego supongamos que de D nos fuimos, en lugar de E, ya nos fuimos a T directamente. Ok. Ah, mira, ya llegó tu mercancía, ya llegó al nodo T. ¿Sí? Entonces, hasta ahí acabaría el proceso. ¿Sí? Entre más nodos tengamos, entre más grande, entre más compleja sea la gráfica, pues más se tarda, ¿no? En hacer ese recorrido, ¿sale? Ok, entonces, ya dicho esto, ¿sí? Lo que debemos hacer es borrar todo esto debe estar así, en blanco, ¿sí? En toda esta parte, ¿sí? He marcado en azul aquí donde iba yo a poner los números, pero eso no tiene nada que ver, ¿sí? De hecho, ahorita cuando ya encontremos la respuesta, vamos a poner aquí la solución en verde, ¿sale? Vamos a marcar los unos en verde, ¿sí? Aludiendo que se da luz verde al problema, ¿sale? Entonces, vamos aquí, ya que tenemos todo nuestra tabla auxiliar de esta forma, ¿sí? Nuestra tabla de datos de esta forma, ¿sí? Hay que irnos al solver, ¿no? Que es en este caso, se van aquí en Excel a datos, y de datos se van aquí para los que no tienen ahí instalado el solver, es muy fácil instalarlo, ¿sí? Nada más hay que irse a archivos, ¿sí? Y aquí se pueden ir a opciones, ¿sí? Y hay una parte que Excel aquí que se llama complementos, ¿sí? Y en complementos se van aquí en complementos de Excel, le dan en ir. Y aquí, para los que no tienen instalada, la tienen aquí despalomeada. Nada más lo único que tienen que hacer es palomearla y darle a aceptar. Y ya, en un par de segundos se pone el simbolito de sol, ¿sale? Pero yo lo cierro porque no quiero ahorita hacer nada, ¿sale? Ya lo tengo instalado. Ok, entonces nos vamos aquí al solver, le damos aquí, ¿sí? Y bueno, se dan cuenta, yo ya tengo todas las variables predefinidas, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es, vamos a restablecer todo, ¿sí? Desea restablecer las opciones, le damos que sí, ¿sí? Y vamos a establecer el objetivo. El objetivo le damos aquí cuando querramos cambiar todo o subir los datos, siempre hay que darle en estas flechitas, ¿sí? Y nuestro objetivo va a ser esta distancia total, ¿sí? Esa va a ser nuestra celda objetivo, ¿sí? O nuestra variable objetivo. Y le damos Enter o le damos esta flechita de acá, ¿sale? Ahorita queremos minimizar, ¿sí? Entonces le vamos a dar aquí en minimizar. ¿Y qué celdas son las que vamos a ir cambiando? Las celdas que vamos a ir cambiando, en este caso, ¿sí? Son estas celdas de aquí, ¿sí? Precisamente las que nos van a ir cambiando la ruta óptima, ¿sale? Entonces, seleccionamos
desde la G7 en este caso hasta la G20, ¿sí? Y le damos aquí en la flechita para que lo guarde, ¿sale? ¿Y cuáles son las restricciones que vamos a ver? Todo problema de optimización tiene sus restricciones. En este caso vamos a agregar, le damos aquí en el botón agregar, ¿sí? Y vamos a pedirle que estas mismas variables de decisión, ¿sí? Las que están en esta ruta óptima que nos va a marcar, ¿sí? Le damos aquí en la flechita para que no se guarde, sean de carácter binario, ¿sí? Entonces le damos aquí en bin, ¿sí? O sea que son ceros o unos, ¿vale? Cuando ya acabamos de agregar todas las restricciones, le damos en aceptar, pero cuando queremos agregar otra restricción, le damos en agregar. En este caso le damos a agregar otra restricción. ¿Y cuál va a ser la otra restricción? La otra restricción es que nuestro flujo, ¿sí? Le damos aquí, que nuestro flujo, ¿sí? Le damos hasta todas las celdas, ¿sale? Que nuestro flujo, y le damos aquí en la flechita, sea igual, ¿sí? Por eso les decía que este igual era meramente ilustrativo, no es que lo vayamos a seleccionar ni nada, nada más es ilustrativo. Es igual a su vaciado o a su suministro. En este caso, selecciono estas celdas de aquí, ¿sale? Yo la selecciono de esta manera, ¿no? Pongo el clic aquí, el mouse aquí, le pongo Shift y selecciono la última, ¿no? Ya ustedes tendrán su propia forma de seleccionar. Y ya, y eso es todo, ¿sí? Ya que tengo mis dos restricciones, le doy a aceptar, ¿sí? Entonces ya tengo mi variable objetivo, las variables o celdas que voy a cambiar, ¿sí? Y mis restricciones. El método de resolución va a ser el que ya está por default, ¿sí? El GRG no lineal, ¿sí? Y le damos en resolver. Entonces, dependiendo ahí la máquina que tengan y así, algunas lo van a hacer más rápido que otras, ¿sí? Y ya dice que aquí Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas, y ya. De aquí no queremos ningún análisis de sensibilidad ni nada de eso. Ahorita solamente queremos el resultado. Tiene otras cosas aquí Excel, el Solver, pero no vamos a utilizar nada de eso. Y le damos a aceptar, ¿vale? Y aquí hemos encontrado, o Solver ha encontrado, ¿sí? Una distancia total óptima de 3. Y donde ha puesto unos, ¿sí? Observen que aquí automáticamente Solver lo puso, ¿sí? Puso los unos. En esta parte de aquí es las rutas que se deben de seguir, es decir, de O te debes de ir a A, ¿sí? Luego de A te debes de ir a B, ¿sí? Luego de B te debes de ir a D, ¿sí? Y luego de D te debes de ir a T, ¿sale? Entonces, esto se puede escribir, lo pongo acá, lo tengo ya pregrabado aquí en otra pestañita, ya donde ya he quitado lo de azul para no saturar tanto aquí la diapositiva, bueno, el archivo de Excel, ¿sí? Y donde nomás se ha marcado la ruta, ¿sí? Que es la de O a A, la de A a B, la de B a D y la de D a T, ¿sí? Con una distancia total de 3, ¿sí? Y esto ya lo he escrito aquí en la solución. Entonces, por lo tanto, la solución es seguir la ruta O A B D T, ¿sí? Con una distancia mínima de 13 millas, ¿sí? Kilómetros, centímetros, lo que sea, ¿sí? Y observen que todas las restricciones se han cumplido, ¿sí? No vemos ninguna variable aquí que es 2 o menos 1 o 5, no, nada más es 0 o 1, ¿sale? Donde hay ceros quiere decir que la ruta no pasa por ahí. Y observen que aquí este lado izquierdo del flujo ha sido igual al lado derecho, al suministro o al vaciado, ¿sale? Entonces, pero eso automáticamente lo puso solo, ¿sale? Entonces, ahorita, pues bueno, nos llevamos un tiempo porque pues hay que explicar, ¿no? Y eso, pero ya que tienen mecanizado esto, pues pueden hacer otros problemas mucho más rápido.
¿sí? Incluso pueden preguardar digamos, las fórmulas y nada más, digamos, cambiar quizás las distancias de aquí y cambiar los nodos dependiendo del problema que se tenga, ¿sale? Ahora, de aquí pueden hacer distintas variantes. Nada más para corroborar aquí, antes de que pase a la primera variante, la ruta fue OABDT, la cual coincide con la que ya les había dicho, que es esta, OABDT, ¿sí? Por lo regular, importa muchas veces una ruta crítica, ¿sí? Una ruta más corta, ¿sí? Con que se dé una con eso. Incluso aquí alguien, digamos, para fines prácticos podría decir, pues hay que utilizar la que utilice menos nodos, ¿no? Para no dar la vuelta hasta el E. Eso ya puede variar, ¿no? Depende del contexto de cada problema que se esté resolviendo, ¿sale? Ok, entonces si me permiten, voy a cerrar esto. Por otro lado, este pequeño problema, podemos hacer variantes, las variantes que uno quiera, ¿no? En esta variante, ¿sí? Que le he puesto cambia distancias a la pestaña, ¿sí? Del archivo. Vamos a hacer esto, vamos a cambiar algunas distancias, ¿sí? Y vamos a cambiar estas distancias que están en color azul. De la A a la D, ¿sí? De la A a la D, que es esta distancia que está aquí, la vamos a tachar, ¿sí? Y en lugar de tener 7, vamos a poner que tiene 5, ¿sí? Y del nodo C al nodo B, ¿sí? Del nodo C al nodo B, que es esta de aquí, ¿sí? La vamos a tachar. Ahí está, ¿sí? Del nodo C al nodo B, en lugar de 1, ¿sí? Si se dan cuenta que estoy poniendo las distancias originales, antes tenía 7, ahora tiene 5. Del 1 le vamos a poner 2, ¿ok? Entonces aquí le vamos a poner 2, ¿sale? Y del nodo E al nodo terminal, en lugar de 7 le vamos a poner 4, ¿sí? Entonces vamos a tachar del nodo E al nodo terminal, que es esta distancia, y en su lugar vamos a poner 4, ¿sale? ¿Sale? Supongamos que el problema varió de tal manera, ¿sí? Supongamos que se estaban haciendo recorridos en ciertos tiempos, pero quitaron ciertos escombros, ampliaron los carriles, qué sé yo, todo se, digamos, se movió, ¿no? Y en algunos casos aumentó porque precisamente ya hay más congestionamiento de carros, etcétera, ¿sí? Todo eso depende del problema, ¿sale? Entonces hay estos pequeños cambios y en lugar de estar haciendo todo el procedimiento a mano y todo eso, pues que lo haga Solver, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí, si se dan cuenta, las distancias originales, ¿sí? Son meramente las distancias que teníamos, es 2, 5, 4, 2 en estas primeras, nomás para comparar, ¿sí? 2, 5, 4, 2, son estas primeras y así, ¿no? ¿Sale? Estas son las distancias originales, estas no cambian, ¿sí? Se mantienen y nada más se cambian las de azul, ¿sí? Y ya vimos que de A a D, ¿sí? Se cambió con una distancia de 5, de C a B una distancia de 2, ¿sí? Esta que está aquí, y la de E a T con una distancia de 4, ¿sí? Lo demás es lo mismo, ¿sí? Entonces, estas distancias originales, bueno, la dejo nada más ahí, ¿no? Pero esta en sí, esto no se va a ocupar para fines de Excel, ¿sí? Para fines de Solver, ¿sí? Nada más está ahí como mera información, ¿sale? Entonces, ya que tenemos estas distancias, ¿sí? eh, podemos otra vez echar a correr Solver. Se dan cuenta, no tuve que meter ningún nodo acá, nada más cambiamos, usamos la misma gráfica, por lo tanto, los nodos desde y hacia no cambian, ¿sí? Únicamente modifiqué esta parte de aquí, ¿sí? Ok, entonces le damos aquí, borramos todo lo que tenemos aquí, lo que prácticamente ya encontró Solver, ¿sí? O bueno, yo porque ya le había dado correr, pero inicialmente no debemos de tener eso, o no tenemos por qué.
y aquí ya aparecen ceros, ¿no? Lo único que está fijo siempre es esto de acá, ¿no? Que esto, insisto, siempre se debe de poner así, ¿sí? En el nodo origen un 1 y en el nodo terminal un -1, ¿sale? Ok, entonces nos podemos ir de nuevo, ya que hemos modificado esto, fue lo único que modificamos, ¿sí? Lo de abajo no hay nada, nada más esta misma teoría, lo que dice la teoría, ¿sí? He dejado el mismo encabezado del problema, pero vaya, el problema podría ser otro, ¿no? Entonces vamos a darle aquí en datos y vamos a darle aquí en solver, ¿sí? Automáticamente ya está grabado, ¿sí? Porque ya lo resolví una vez. Ya nada más lo checamos, que todo esté bien. La variable objetivo es la H21, la cual, como ustedes pueden ver, aquí está la H y aquí está el 21, ¿sí? Entonces, está bien, es esta variable H21, estamos minimizando, cambiando las celdas desde G7 hasta G20, ¿sí? Que son precisamente las que están aquí, desde G7, ¿sí? Bueno, aquí, perdón, ya le moví, o sea, por querer señalar la columna, de G7, desde G7 hasta G20, ¿sí? Vamos a dar aquí un control Z, ¿sí? Para que me la regrese. Desde G7 hasta G20 es esta parte de aquí, ¿sí? Son las variables que vamos a ir cambiando, o las cuales puede ir cambiando Solver, ¿sí? Y con las restricciones, las que sean de carácter binario, de G7 a G20, que son estas de aquí, ¿sí? Las restricciones esas de que sean, perdón, de G7 a G20 son las mismas, estas que de G7 a G20, las mismas que teníamos aquí, que sean de carácter binario, y ya les estoy poniendo aquí. Y las otras que tiene que ver con la tabla auxiliar, que de K7 a K13, ¿sí? Que sean, digamos, iguales tanto en flujo como en vaciado, ¿sí? Entonces, esto ya lo estoy poniendo aquí, ¿sale? Entonces, ya está el método de resolución, ¿sí? Eso no le movemos, ahí está, y le damos resolver, ¿sí? Y ya dice que Solver encontró una solución, en que no se cumplen todas las restricciones, etcétera, ¿sale? Le damos a aceptar, y justamente nos da lo que teníamos en un principio, ¿sí? Entonces aquí, de hecho, ya estaba marcado con verde. Bueno, aquí cambió un poco. A ver, aquí teníamos 0. Vamos a ver que todo esté bien, ¿sí? Aquí es 1. Este lo vamos a poner en verde. Este lo vamos a poner en blanco, ¿sí? Este lo vamos a poner en verde, ¿sí? Este lo vamos a poner en blanco, ¿sí? En relleno. Y este lo vamos a poner en verde, ¿sí? Es probable, ¿sí? Es probable que cuando ustedes le dan correr de nuevo al solver, puede ser que les encuentre un camino diferente, ¿sí? Si quieren, ahorita lo corro de nuevo, ¿sí? Y quizás la que tenía era una ruta diferente, pero lo que sí no debe de cambiar es la distancia total, ¿sí? De hecho, creo que aquí ya lo tenía, que es, bueno, aquí es de O a A, luego de A a B, y aquí lo tenía como de a D. Entonces, muy probablemente sí hay otra ruta. Entonces, vamos a escribir ahorita la que está aquí, ¿no? Que es de O a A, ¿sí? Esta primera. Luego la de A a B, ¿sí? Luego la de B, de esta B se van acá, de B a E, ¿sí? Y luego de E se lo está mandando ya al nodo terminal, que es a la T, ¿sí? Y eso es usual. De hecho, para los que ya han hecho este tipo de ejercicios a mano, luego hay casos donde hay empates, ¿no? Donde hay dos rutas que con la misma distancia y la cual se pueden ir por la misma, digamos, por alguna de las dos rutas, ¿no? En ese tramo de la ruta más corta, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí sucedió esto, ¿sí? O, A, B, E, T, ¿sí?
Vamos a darle, ¿qué les parece otra vez? Le vamos a dar a correr, ¿sí? Vamos a darle aquí en Solver, ¿sí? Checamos que todo esté bien, que no se haya movido nada, así, porque por ejemplo, cuando yo pongo acá y le muevo aquí, ya me mueve las cosas, ¿sí? Entonces, hay que tratar de no, nada más de checar con cuidado, ¿sí? Le damos control Z aquí y todo está bien, ¿sí? Nada más déjenme cerrar otra vez, déjenme otra vez reiniciar los valores, ¿sí? Pero ojo, ya está, ya nos dimos cuenta de que cómo cambió aquí, ¿no? De O a A, de A a B, luego se fue de B a E y de E a T, ¿sale? Ok, entonces le damos otra vez en Solver y ya automáticamente ya está pregrabado los valores, le damos resolver y dice que encontró una solución, le damos a aceptar. Nos encontró la misma, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Le repito, puede ser que Solver encuentre otro, ¿sí? Entonces, como nos dio la misma aquí otra vez, vamos a grabar esta, o quizás yo en su momento, cuando lo tenía aquí predeterminado el ejercicio, no le había dado correr de nuevo, ¿sí? Y por eso es importante que lo corramos al menos, bueno, de preferencia un par de veces, ¿no? Para fijarse bien que todo cuadre, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto está con una distancia mínima de 11 millas, ¿sí? Aquí en el original, claro, ustedes pueden mejorar esto muchísimo más, ¿no? La cuestión de presentación. Yo aquí tenía, aquí a manera de texto. Ustedes pueden automatizar esto, pues vaya, sacarle jugo ahí a Excel, ¿no? De todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Yo aquí lo puse aquí de manera automática, que ya, como estoy cambiando a cada rato eso, para ahí no tener que cambiar cada rato el dato que dé aquí, ¿sí? Yo le puse aquí que en esta me ponga el número de aquí, el 11, ¿vale? Y eso se puede hacer de otras maneras, ¿no? Ya, eso, ya cada quien lo pone a su gusto, ¿sí? Entonces, una distancia mínima de 11 millas, ¿sí? Y esa sería la ruta más corta, ¿sale? Observen que no es la misma ruta que teníamos a principio, ¿sí? Es muy parecida. De hecho, si se dan cuenta, a ver, la voy a copiar de aquí, esta es la original, ¿sí? Que era una distancia mínima de 13. ¿Por qué? Porque había otros datos acá, y esta la voy a poner aquí. Obsérvense que casi es lo mismo, nada más que aquí en esta de D se iba a T y ahora no. O más bien de B se iba a D y ahora no. Ahora de B se va a E, ¿sí? Y de E se va a T, ¿sale? Pero eso tiene que ver por las distancias que nosotros aquí pusimos, ¿no? Cambiamos de alguna manera, ¿sale? Entonces borro esto, vamos a hacer para fines comparativos y ya está. Observen que en segundos, ¿sí? Hemos resuelto esto, ¿sí? Y digo, y eso porque nos tardamos más porque quisimos comprobar, ¿no? Si había otra respuesta, pero si no, dándole rápido, ahí 2 veces, ¿no? Y con eso, ¿sale? Otra variante, ¿sí? Otra variante y que tiene que ver con agregar un nodo más. Supongan que abren por ahí otro lugar del parque, ¿no? Donde trajeron leones de África, qué sé yo, y ponen aquí otra parte, ¿no? Y las distancias, pues tienen una milla, ¿sí? Cada quien, ¿sí? Entonces, aquí las distancias que he tomado son las distancias originales, ¿sí? No las de aquí donde cambiamos distancias, ¿no? Sino las distancias originales. De hecho, le voy a hacer un copy-paste aquí para que se convenzan, ¿sí? Esta es la distancia original, del programa original, el control C. Me voy aquí con un nodo más, ¿sí? Y fíjense, aquí me distorsiona un poco porque aquí precisamente agregué este nodo, ¿sí? Pero aquí esto en sí debería de ir recorrido una vez, o un pequeño escalón, y esto debería estar vacío, ¿no? Entonces, se dan cuenta, aquí es el 2, 5, o sea, estas coinciden, ¿sí? Son las distancias del problema original. Se pudo haber tomado de los cambios que aquí se hizo, ¿no? Pero respeto el original y le vamos haciendo variantes a ese original, ¿sale? Entonces, borro esto, nada más es para que se convencieran. Y aquí estoy agregando un nuevo nodo, ¿sí?
el cual que va del A al F con una distancia de 1 y del F al D con una distancia de 1. Entonces, aquí en la tabla de datos, ahora sí hay que agregar filas, ¿sí? Ya agregué la que va de A a F con una distancia de 1, ¿sale? Y ya agregué aquí la que va de F a D, la de F a D, ajá, con una distancia de 1, ¿sale? Ok, y aquí ya le había dado correr, es más, déjenme, a ver, O a F, luego de F a D, está abajo, y de D a T. Ok, voy a guardar esta ruta por si me la cambia ahorita, ¿no? Por si, ya le la voy a poner así. Y voy a quitar esto, ¿sale? Voy a borrar esto que previamente lo había corrido. Sí, entonces, si se dan cuenta, lo que agregamos aquí está en azul. E igualmente en la tabla auxiliar, ¿sí? Hace rato cuando nada más cambiábamos distancias, no agregábamos ninguna fila ni aquí en esta tabla de datos, ¿sí? Ni en esta tabla auxiliar. Ahora con un nodo más, ahora sí tenemos que poner aquí la información del nodo, ¿sí? En este caso de A a F y de F a D. Y aquí tenemos que agregar un nodo más. Importante que este nodo siempre esté antes, ¿sí? Que el último siempre sea el T, ¿sí? Para que aquí se cumpla esta condición de -1, ¿sí? Porque si no diríamos que nuestro nodo F es terminal, ¿sí? Entonces, aquí agregamos el F y le damos con un flujo 0, que es de paso, ¿sí? O bueno, más bien aquí en esta pasa, que es 0. Y aquí, pues bueno, vamos a copiar y pegar la formulita que ya teníamos de arriba, nada más le podemos dar así que la copie y la pegue y ya, listo, ¿sí? Ya que tenemos eso, ya que borramos los datos, vamos a darle otra vez aquí en Solver y ya están los datos programados. Ya nomás los checamos, ¿sí? Ya, para no hacer tan largo esto, aquí checamos H23, checamos de G7 a G22. Aquí es importante que chequen que se está llegando hasta el final, ¿sí? Muchas veces ahí, depende cómo copien aquí, agreguen las celdas, luego de repente puede ser que nomás les reconozca de G7 a G20, por ejemplo. Entonces, no, hay que darse cuenta que sí está desde G7 hasta G22. ¿Está bien? Estas mismas de G7 a G22 deben de ser de carácter binario, es decir, puros ceros o puros unos. Y la restricción del cuadro auxiliar, de la tabla auxiliar, ¿no? Que de la K7 a la K14 también hay que fijarse muy bien. Se dan cuenta que está señalando que llega hasta la 14, ¿sí? Ahí donde está mi mouse, ¿sí? Entonces está bien, desde K7, 14 debe ser igual a M7, M14, ¿sí? Las K deben ser igual a las M, ¿sí? Entonces está todo bien, lo mismo, y le damos resolver. Y dice que Solver encontró una solución, ¿sí? Y lo mismo, vamos a aceptar. Y sí, en este caso sí coincidió. Fíjense, encontró aquí el 1, dice te debes de ir de O a, luego de A a F, ¿sí? Fíjense que utilizamos este nuevo nodo, ¿sí? De A a F y luego de F, ojo, no necesariamente tiene que estar aquí en orden porque la agregamos aquí abajo. Aquí sí puede cambiar, ¿no? Aquí sí puede cambiar, la T puede cambiar el orden, ¿no? De la T. No es tan, no es tan delicado aquí. Con que pongamos la distancia correcta acá, con eso, ¿sí? Entonces de A nos vamos a F, luego de F nos vamos a D, ¿sí? Y de D, finalmente, nos vamos a T, ¿sale? Entonces, obsérvense que estamos utilizando los dos recientes que se han agregado, o los datos que recientemente hemos agregado, ¿sí? ¿Por qué creen? Pues muchos ya dirán, pues es que le pusiste una distancia de 1, ¿sí? Entonces una distancia muy corta, entonces es probable que le gane a las demás, o bueno, más bien que sea mínima, ¿no? Que le gane en optimización. Pero precisamente lo hice adrede para que precisamente se viera la riqueza de porque ponemos otro nodo, el cual no existía antes, y ahora lo estamos utilizando para la ruta más corta, ¿sí? Que es la recta,
Aquí es O, A, F, D, T. Sí, esa es la distancia, ¿sale? Entonces, se van así, eh, se va así, tal cual, y con una distancia total de 9 millas. Y ya está aquí automatizado, ¿sale? Fíjense, a pesar de que agregamos otro nodo, ¿sí? Al tal parecería como que alguien diría, no, pues si agregas más nodos, la distancia va a aumentar. Pero no, fíjense, veníamos de un problema original con solución de 13 y acá con un nodo de más, con una distancia total de 9, ¿sí? Disminuyó, ¿sí? Y son millas, ¿sí? Digo, y eso puede ser atribuible o puede ser convertible a pesos, a dólares o a tiempo, ¿no? Que el tiempo pues, es dinero, ¿no? Entonces, pero imagínense, de algo de 13 a 9, ¿sí? Pues es una diferencia de 4, es bastante importante la diferencia. Ok, finalmente déjenme mostrarles una variante donde hay muchos nodos, ¿sí? Donde hay muchos nodos y me tomo como tal otra vez el problema original, digamos una mezcla entre el problema original y este que estaba aquí, ¿sí? El de un nodo más. Bueno, básicamente es tomar esto porque esto toma, digamos, el problema original en el sentido que tiene estas mismas distancias, ¿no? La del problema original, ¿sí? Y tomo este nodo F. La única diferencia es que le cambio aquí las distancias, ¿sí? Aquí le pongo una distancia del nodo A al nodo F de 4, la cual ya está indicada aquí, la he cambiado, ¿sí? Y del nodo F al nodo D, ¿sí? Que está hasta acá abajo, ¿sí? Le he puesto una distancia de 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego a veces uno le está ahí moviendo para que salga cierto resultado un poquito más interesante, ¿sí? Pero eso se pudo haber dejado igual, ¿eh? Sin ningún problema, ¿sale? Entonces, con ese nodo, ¿sí? En mente, ¿sí? Ya lo tengo aquí en azul, ¿sí? Que están aquí. Y esto mismo ya está aquí en la tabla auxiliar. Y aparte he puesto los otros nodos, que gráficamente ya no los pongo porque se hace una gráfica aquí muy extensa, ¿sí? Pero supongan que pongo un nodo G a un nodo K, ¿sí? Y que desde el nodo E se va a conectar hasta el nodo G, hasta el nodo K. Entonces, por eso estoy poniendo aquí, del nodo E al nodo G, se va con una distancia de 7, ¿sí? Ya ni siquiera pongo las distancias, ¿sí? Porque si no se amontona mucho esto. El del nodo E al nodo H se va con una distancia de 1. Del nodo E al nodo I con una distancia de 1. Del nodo E al nodo J con una distancia de 4. Y del nodo E al nodo K, ¿sí? Se va con una distancia de 3. Entonces, aquí he puesto, digamos, la gráfica de manera parcial, ¿sí? De G a K, estos son los, digamos, quiere decir estos puntos suspensivos que pueden seguir ahí, que están en medio los demás nodos. Y luego de esos G acá no se pueden quedar ahí, sino que deben de salir a algún lado. En este caso, los nodos G y H los he puesto hipotéticamente que se van al D. ¿Sí? En este caso el G se va al D, el G se va al D. ¿Sí? No es que se vaya con este 7 es del que traían del E al D. Se va con una distancia de 1. Del H al D se va con una distancia de 2. ¿Sí? Y los nodos I, J, K los he puesto hipotéticamente que se van al nodo T, al nodo terminal. ¿Sí? Con estas distancias que están aquí. Ya no las leo. Sí, ahí está. ¿Sale? Entonces, como hemos agregado esos 5 nodos, aparte del nodo F que ya habíamos agregado, pues los tengo que poner aquí. Y que van desde el G hasta el K. GH y JK. ¿Sale? Parece fácil, ¿eh? Pero digamos esto en la práctica de estar resolviendo a mano, pues imagínense, ¿no? Si nos lleva tiempo resolver el problema normal, ¿no? El problema original, pues esto ya lleva un poco más su tiempo, ¿sí? Entonces, aquí lo que debemos de agregar son las filas, teniendo cuidado, ¿no? De que todo vaya bien con sus correspondientes distancias, y acá en la tabla auxiliar también, ¿sí? Y acá hay que prácticamente hay que jalar la fórmula, ¿sí? Eso no hay ningún problema, nada más hay que jalar la fórmula, si es que no la pone de manera automática. Y acá, como todos son nodos
internos, desde el F, desde el que ya habíamos agregado, hasta el K, pues todo se pone aquí 0, ¿sí? Y esto pues, es meramente ilustrativo, ¿sale? Siempre el nodo terminal, fíjense que está en -1. Bueno, perdón, aquí en -1, esto porque ya está acá contestado, pero aquí es donde es -1, y el nodo de origen siempre es 1, aquí en esta parte de aquí, ¿sale? Y aquí, pues bueno, ya está, como ya se había solucionado, pero en general debe de estar borrado, ¿sí? Lo borro y están en blanco, ¿no? Entonces aquí, pues también se borran y están en 0, ¿sale? Ok, ya que tenemos todo ya con cuidado, ¿sí? Ya que vimos todo, aquí la distancia total es 0. Nos fijamos, eso también es importante, que la distancia total esté multiplicando todo. No se vale que vayan a nada más desde la celda 8, desde la celda 9, o aquí que estas celdas no las vaya a contar, porque si no estarían cayendo en un error ahí de la distancia. Fíjense que todas sus fórmulas se actualizan, ¿sale? Ok, y ya esto está automatizado, ¿no? Aquí pone 0 millas porque no lo hemos corrido. Entonces le damos acá en Traves en Solver, ya que nos damos cuenta que todo está bien. Y ya está todo, ¿no? Establecemos el objetivo, que es esta distancia total, que es la celda H33, ¿sí? Que es esta celda. Cambiando las celdas desde G7 hasta G32, fíjense que es una menos, una antes que la 33. Está bien, y empieza desde la G7, ¿sí? Que es esta que de aquí. Esas son las celdas que va a cambiar. Y esas mismas celdas tienen que ser de carácter binario. Y esta, desde K7 hasta K19, fíjense, parte siempre, todo parte de K7, porque están a la misma altura las tablas, y se va hasta K19. Si se dan cuenta es hasta aquí, hasta esta variable, hasta esta variable, déjenme recorrer esto, desde aquí, T, que es hasta 19. Entonces está bien, ¿sí? Desde K17 a K19. Si alguien tuviera aquí hasta K18, hasta K16, hasta K13, pues hay que cambiarlo, ¿vale? Por cierto, sí, supongamos que aquí tuvieran un error, ¿no? K17, K19. Lo que deben de hacer es, aprovechando, ¿no? Pues hay que cambiar la fórmula, ¿sí? Nomás le pueden dar cambiar. Y ya aquí les aparece la nueva tablita, ¿no? Y hay que, supongamos que nomás la teníamos acá 17, le damos aquí, ¿sí? Nos vamos aquí mismo y le damos donde debe de empezar y donde debe de terminar, ¿sí? Supongamos que nada más estaba hasta aquí, lo que vamos a hacer es recorrerla hasta abajo, ¿sale? Y le damos Enter, o aquí en la flechita. Le doy Enter para que vean, ahí está. Y debe de ser igual, esto no cambia. Y supongamos que aquí nada más hubiera estado hasta el 17, ¿sí? Lo que debo hacer aquí es darle en la flechita y darle aquí, desde M7 en este caso, hasta M19, ¿sale? Y le suelto y ya está. Entonces, todo tiene que cuadrar. A ver, aquí algo se movió. Algo se movió. A ver, vamos a esto de aquí está de más, ¿sí? Es de M7 hasta M19. Por ahí le di un más. ¿Sí? Entonces, déjenme aquí otra vez subir esto. Vamos a subir la restricción. ¿Sí? Vamos a quitar todo esto, porque si no nos cambia. ¿Sí? Cambia restricción. Le vamos a dar aquí, restricción. Y le vamos a dar en esta parte de aquí. Si luego de repente se mueve esto, ¿sí? Hay que tener cuidado. Y ya le damos. ¿Sale? Entonces ahí ya está. ¿Sí? Que K7, K19 se iguala a M7, M19. ¿Sale? Y ya le dan a aceptar. ¿Sale? Ya nos aparece correctamente aquí lo que agregamos, suponiendo que estaba mal hasta acá 17, ¿no? Hasta acá 15. Y ya lo demás es lo mismo y le damos resolver. Y dice que Solver encontró una solución, le damos aceptar. Y es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que la otra solución que había encontrado, ¿sí? Entonces, donde haya unos, los marcamos de verde, ¿sí? Para fines visuales, ¿sí? Entonces, del O se va al A, del A se va al B, luego del B se va al E, luego seguimos buscando unos, y donde vaya el E, aquí el E, aquí está el E, del E se va al I, y del I
se va al T, al nodo terminal. Entonces aquí esto está desactualizado, hay que escribirlo, ¿sí? Vamos a dejar el final, el inicio y el final. Entonces, del O se va al A. Dejen minimizar un poco esto para ya terminar. Entonces, del O, y ahorita lo maximizo. Del O se va al A. Del A se va al B. Ajá. Dejen poner mayúsculas. Del B se va al E. Ajá. Del E se va al I. Observen que son nodos nuevos, ¿sí? Son nodos nuevos, son nodos que agregamos. Se están usando estos nodos. No se utilizan todos, pero no, ni siquiera se utilizan también todos los que ya estaban. Entonces, del E se va al I y del I se va al T, ¿sí? Y ya está completo, ¿sale? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y aquí iniciando por el O, ¿no? Entonces, por eso es que son aquí, de inician desde el O. Entonces, OA, AB, BE, EI, EIT. Está bien, ¿sale? Entonces, con una distancia mínima de 12 millas. Y fíjense la riqueza de esto, ¿no? O sea, esto con el método Ávaro nos hubiera llevado bastante tiempo, ¿sí? Pero bueno, aquí está la solución. Fíjense, eh, con respecto al problema original, ¿sí? El original, sí, que respetamos las distancias y que al final agregamos muchos nodos. Aquí también, con respecto a la original, era una distancia de 13, ¿sí? O sea, nuevamente, no por poner muchos nodos, quiere decir que esto necesariamente incrementa la distancia. Claro, tiene que ver, eso sí, que las distancias aquí sean algunas muy pequeñas, ¿no? Y en algunas que se agregaron, que son muy grandes, por ejemplo, de esta de EAG, pues Solver y cualquier método de optimización pues, ni siquiera lo toma en cuenta, ¿sale? Bueno, hasta aquí ha llegado este video. Espero que les haya gustado, pero es una forma de dar a conocer la importancia de poner a aplicar el Solver para resolver este tipo de problemas de optimización. Muchas gracias.